Todos son bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Queremos también mandar saludos a todos aquellos los que siguen esta transmisión. En distintos lugares están siguiendo esta transmisión. Queremos mandar un saludo a todos los que estamos aquí. Pues nos da gusto también estar en este momento de alabanza. Creemos que también nuestros hermanos, nuestros amigos que están en otros lugares, allá en Altepeji, saludos a los hermanos, a los amigos que están en Altepeji, que nos siguen en otros lugares también, queremos mandarles saludos. Y hemos estado tocando algunos temas sobre el tiempo final. Hoy quisiéramos abordar otro tema más. Vamos a pasar a ese momento de estudio y queremos abrir la escritura. Si usted me acompaña, por favor, vamos a ver un pasaje del libro de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a estar leyendo el verso 12 y el versículo 13. En Mateo capítulo 24, el versículo 12. Creo que es importante que leamos la escritura y que sea ella la que hable a nuestras vidas. Aquí dice la escritura, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo creo que es muy importante lo que nos dice aquí el Señor Jesús. Recordemos el contexto. Jesús está hablando acerca de las señales que preceden a su venida o al fin de los tiempos. Y Jesús, en este mensaje que nos está dando aquí en Mateo 24, habló varias cosas, características de situaciones que se estarían dando previamente a su retorno. Pero entre esas características el Señor menciona esta parte que hemos estado leyendo aquí, el verso 12, dice que se ha multiplicado la maldad. Y eso va a traer como consecuencia que el amor se enfríe en las personas. Pero nos da una aseveración el Señor y también una invitación a que nosotros perseveremos, porque si podemos perseverar buscando su ayuda, en su gracia, en la búsqueda de Dios, en una comunión con Él, si nosotros perseveramos, dice, vamos a poder ser salvos. ¿De qué? Salvos de esos tiempos finales o de todas las cosas que vemos en los tiempos finales. Como ya habíamos estado hablando, la apostasía y otras cosas más que acontecen en este tiempo, que marcan precisamente el fin de los tiempos. Vamos a ver este texto entonces el día de hoy, y sobre todo el tema de hoy es el aumento de la maldad. El aumento de la maldad, que es señal de los tiempos del fin. Y esto es algo que no podemos ocultar, no podemos tapar con un dedo, no podemos cerrar nuestros ojos a lo que vemos. Hoy vamos a meditar un poco sobre esto y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos muestra sobre estos tiempos. Quiero invitarle a que hagamos una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí en su lugar. Usted puede inclinar su rostro y podemos orar al Señor, sabiendo que Él es grande, sabiendo que Él es también misericordioso, y hoy nos permite estar juntos, abrir la escritura. Amado Señor, gracias te damos. Gracias, bendito Señor, por la misericordia y el favor que tienes en cada uno de nosotros. Hoy estamos reunidos, Señor, y Padre, nos reunimos en tu nombre, Señor amado. Nos reunimos sabiendo, Señor, que tú tienes propósitos para los que hoy estamos aquí, Señor.
para los que atraes a este lugar, para los que permites, Señor, que escuchen también el mensaje a través de estos medios, Señor, que hay. Padre, pedimos que sigas hablando a cada uno de nosotros. Y Dios, rogamos en el nombre de Jesús que hoy tu palabra esté ayudándonos, Señor, a comprender los tiempos que vivimos y sobre todo, Señor, como dice aquí la Escritura, estar preparados, Señor, estar firmes, Padre, para poder permanecer, Padre, permanecer en tu verdad al momento en que tú llegues, Señor. Y también, Señor, aún para buscar que otros se aperciban, Señor, de estos tiempos que se están viviendo. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy háblanos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Volvemos a ver este texto que está en Mateo capítulo 24, el versículo 12, verso 13. Nos dice aquí la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice aquí la Escritura. Y creo que aquí hay algo muy importante que el Señor nos manda como una advertencia. Creo que alguno de nosotros o varios de nosotros sabemos cómo la maldad se está incrementando, ya sea porque lo hemos escuchado, lo hemos leído en algún periódico, en algún medio de comunicación o un medio de noticias. Hemos estado enterados de lo que se vive en estos tiempos, o inclusive lo hemos vivido de manera directa, ¿no? Un robo, un asalto, una agresión sobre nuestras personas, lo hemos nosotros quizás de alguna forma vivido. Entonces, esta palabra que el Señor está hablando aquí, pues realmente le decía hace un momento, es algo que ya no podemos ocultar, es algo que queda más que evidente, que realmente este hecho se está cumpliendo, porque también el hecho de meditar, por ejemplo, reflexionar, los hombres, los adultos, por ejemplo, aquí hay jóvenes que en este milenio nacieron, quizás en los años 90 nacieron y tienen un conocimiento de ese tiempo para acá, pero hombres que tienen más de 40 años, más de 50 años, más de 60 años, saben precisamente cómo eran los tiempos hace tiempo atrás. ¿Cómo eran esos tiempos? Eran tiempos diferentes, eran tiempos distintos, eran tiempos donde se veían cosas realmente todavía en un ámbito familiar, muchas cosas diferentes en el ámbito de la seguridad. Y sin embargo ahora hasta da miedo de alguna forma enviar a los hijos, que los hijos salgan a lo mejor cuando tienen corta edad, que salgan a un mandado, a veces ya no decir varios metros fuera de casa, a veces unas cuantas cuadras ahí de la calle. La verdad, los riesgos que hay en medio de esta generación que estamos viviendo. Entonces, todo esto habla precisamente del aumento de la maldad, la multiplicación de la maldad. Y esa multiplicación realmente es algo que muestra aquí la Escritura como algo difícil, porque el aumento ni siquiera dice que es un aumento de 1 a 1. Es un aumento que va a ser en gran magnitud, en gran cantidad. No es una suma, ¿no? Es diferente sumar a multiplicar. Es diferente cuando tú agregas a un tanto, le sumas otro tanto. Si le multiplicas, realmente el resultado es diferente, es todavía una dimensión mayor. Entonces, ese es el sentir que nos transmite el Señor precisamente en este pasaje, diciéndonos que esa maldad se multiplicaría. Ahora, yo quisiera que pudiéramos ver un poquito sobre la definición de maldad. El concepto que habla aquí este texto de Mateo 24, 12. El texto ahí original, la palabra griega para maldad, es un concepto que se denomina anomía. Anomía, viene aquí el concepto, la palabra griega, y esa palabra anomía está compuesta por dos conceptos, o por un prefijo, el prefijo a,
que significa sin, y nomos, que quiere decir reglas o leyes. Entonces anomía significa sin reglas o sin leyes, y puede traducirse ese concepto como ilegalidad. Se puede traducir también como la violación de la ley, en lo general, la maldad, la impiedad, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Estas son todas las formas en que puede traducirse precisamente ese concepto de anomía. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad, está hablando de momentos donde la humanidad va a querer vivir sin leyes, va a querer vivir sin reglas. Y mira que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos precisamente así, donde los jóvenes quizás no quieren reglas, o donde muchas personas buscan que las reglas no estén en casa, o que no haya reglas a lo mejor en la sociedad. Y vemos que estos tiempos son los que se están viviendo. Inclusive el profeta Isaías decía que habría tiempos a donde a lo malo se le llama bueno, y a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Donde la gente a la oscuridad le llamaría luz, y a la luz le llamaría tinieblas o oscuridad. Y esos tiempos son precisamente los que en este tiempo nosotros estamos viviendo. Pero mira, la gente busca vivir sin leyes, pero además de eso también vivimos tiempos donde se hacen leyes injustas, se hacen leyes a manera de avalar la maldad, la tiranía, el pecado, de legalizar la maldad. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Mira lo que dice aquí el profeta Isaías. Vamos a ver este texto en Isaías capítulo 10, el verso 1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el decreto a los el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Entonces, aquí lo que estamos observando es el lamento que expresa el profeta Jeremías, un lamento de parte de Dios. Pero es un lamento que está en este sentido, amado. Está diciendo, ay de ellos, o sea, pobre de esas personas, pobre de esa gente que está haciendo ahora leyes, dictando leyes para castigar al pobre o para oprimir al pobre, y que a esas leyes les llaman precisamente como leyes nuevas, leyes de derechos, leyes universales, o leyes donde los hombres están estableciendo, ahora nos vamos a regir en estas leyes. Pero dice aquí son leyes injustas. Están prescribiendo tiranías, o sea, para hacer un daño, para hacer un mal a otras personas. Y el profeta, hablando de parte de Dios, ay de esa generación. Ay de esa generación que ahora avala, por ejemplo, el aborto. Ay de esa generación que avala la unión entre personas homosexuales, considerando esa unión como un matrimonio, considerando esa relación como algo que si fuese establecido de parte de Dios. Esa unión, amado, esas cuestiones tienen que ver con la maldad y el incremento de la maldad en estos tiempos. Ahora quiero decirte que lo hace la gente de forma que escribe leyes, cambia las leyes para avalar un pecado o un ilícito, un mal. Pero también, aunque hay leyes que siguen vigentes, vemos en este tiempo que muchas leyes no se llevan a cabo, no se siguen. Y eso marca precisamente un aumento de la maldad, porque aunque hay leyes, pareciera que nadie las respeta. Hay reglas, hay leyes, hay ordenanzas, hay mandamientos, y nadie quiere respetarlos. Y eso habla del incremento de la maldad. Bueno, eso es lo que estamos nosotros viendo.
Ahora, mira, hay algo curioso porque el siglo pasado, a finales del medio siglo, el primer siglo, perdón, la primera mitad del siglo pasado, es decir, del año 1940, había unos sociólogos que estaban planteando precisamente el cómo identificar las crisis que se presentan dentro de la sociedad. Y ellos estudiando veían ciertas características. Cuando en una sociedad empiezan a aparecer estos indicadores, empiezan a observarse estas cosas, entonces ellos tomaron este concepto, anomía, la anomía en una sociedad. Cuando en una sociedad se vive una anomía. ¿Y a qué se referían? Bueno, una sociedad que no quiere reglas, una sociedad que no tiene leyes, una sociedad que no quiere regirse bajo las leyes y bajo las reglas. Y bueno, es curioso, mira, vamos a ver algunas cosas. Ellos, por ejemplo, daban estos ejemplos de cosas que marcaban la anomía en una sociedad. Por ejemplo, una de las cosas que ellos observaban era precisamente que un indicador o algo que mostraba esta anomía en la sociedad era el aumento de la criminalidad y de los suicidios. Es decir, cuando se aumentaban los crímenes, asesinatos, y no solamente asesinatos, tiene que ver también con delitos como robos, tiene que ver con secuestro, tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Cuando se incrementaban este tipo de crímenes y los suicidios, eso reflejaba una sociedad o una sociedad que está dirigiéndose a la anomía, es decir, a vivir sin reglas. Otra cosa que ellos observaban, ¿qué más decían? Bueno, aparte de los crímenes y de los suicidios, debe de haber otra cosa más. Y fíjate la siguiente, mira, el incremento en la tasa de los divorcios. Esos sociólogos se empezaban a dar cuenta que cuando incrementaban la separación, los divorcios dentro de la familia o dentro de los matrimonios, esos divorcios cómo repercutían tanto en esa familia, me refiero a esa generación, a esos adultos que terminaban separándose, como a la siguiente generación, es decir, los hijos. El aumento en la ruptura de los matrimonios se producía en parte, decían ellos, a una falta de valores. Es decir, que la falta de valores dentro de las personas se les hacía ahora muy fácil disolver un matrimonio. Y mira, en nuestra generación eso ya es algo común, el divorcio. Es algo normal para muchas personas. No había importancia, amado, o no hay importancia. Vemos que la sociedad parece que pierde el interés y la importancia al matrimonio, le pierde ese interés. Y una sociedad que está precisamente viviendo o que se observan los divorcios, ¿sabes qué eso qué indica? Indica una sociedad individualista. Es decir, vemos ahora a jóvenes, me refiero de ciertas edades, que la verdad quieren llevar su vida sin ningún compromiso. No quieren casarse, no quieren tener un compromiso con cuidar hijos, tener hijos, cuidar a los hijos, estar con un esposo, estar con una pareja. Los jóvenes dicen: no quiero atarme, todavía estoy muy joven, todavía tengo una vida por delante. Y ya pasa de los 30 años o pasa a lo mejor de alguna edad así, y no quiere precisamente tener esa condición. Y mira, en tanto o la idea principal de muchos de ellos es precisamente por su idea individualista, por su concepto de que así están más felices, de que así van a vivir mejor. Y es que así ya no gasto más y voy a poder disfrutar, comprarme esto, hacer estas cosas. No hay quien me pida que llegue a tal hora, no hay límites, no hay reglas, no le voy a dar cuentas a nadie. Y entonces esa idea precisamente habla de un aumento precisamente de que la gente no quiere tener reglas, no quiere tener precisamente leyes. Entonces tanto los jóvenes como ya personas maduras, realmente el hecho del divorcio ahora, el divorcio en ellos, estas personas maduras, habla de esa falta de valores
y una idea individualista. Es que es más fácil vivir así, porque así, pues la verdad, así ya no tengo problemas. No quiero llegar a una casa donde esté escuchando a una mujer que grita, o ver a una persona así, o ver a un hombre flojo, o estar ahí lidiando con un hombre que no me ha valorado. Y mira, la verdad es que muchas cosas están dándose en las vidas de las personas donde mantienen una idea de vivir mejor solos. Bueno, quiero decirte que esa condición social genera muchos problemas y genera un aumento de la maldad. Va a generar un aumento de la maldad. Las repercusiones sobre los mismos miembros y sobre las siguientes generaciones. Ahora, ¿qué más? Estos sociólogos veían otra cosa más que hacía observar la anomía en una sociedad. El incremento del descontento social. Si relacionamos los dos puntos anteriores, decía que había un incremento en la criminalidad, en los suicidios, los divorcios, y mira, eso genera una descomposición en grande manera en el ámbito social. Hay muchos jóvenes que crecen sin principios, sin reglas, sin valores, y entonces se van a los delitos, cometen ilícitos, y eso genera muchos problemas sociales. Pero no solamente eso, imagínate también jóvenes que se pasan estudiando un gran tiempo se pasan estudiando y no están contentos al haber terminado su carrera, y están frustrados, y hay ahí enojo, y hay muchas cosas. ¿Cuántas personas cometen algún ilícito también por la insatisfacción? O la inmigración, donde hay personas que emigran de un lugar a otro a causa de un descontento, porque no hay realmente de dónde echar mano en lo social, en lo económico o en las condiciones de vida, y entonces eso lleva a muchas personas a irse a otros lados. Bueno, el incremento del descontento social. Yo quiero decirte algo. Esta no es clase de sociología, pero realmente lo que tú observas en nuestra sociedad es esto: un grande descontento social. Estamos descontentos hacia el vecino, hacia el presidente municipal, hacia nuestras autoridades. Estamos descontentos con infinidad de personas, y hay esto en la sociedad que tú y yo estamos viviendo. También otro indicador, mira el siguiente: una predominancia de la conformidad. Es decir, que todo esto generaba, o toda esta serie de cosas que se dan en una sociedad llega a generar que una parte de la sociedad se siente conformada, es decir, cruza los brazos y dice, bueno, pues mientras esto no me afecte a mí, allá ellos. Y entonces caen en un estado de conformismo, una conformidad. Y esto lo relacionaban los sociólogos por decir que no hay personas que luchen por la justicia, que se establezca la justicia. No hay quien abra la boca por el huérfano, no hay quien hable por la viuda, no hay quien ayude a su compañero, no hay quien defienda al desprotegido. Y entonces esa condición habla de un conformismo. Bueno, algo así le pasó, por ejemplo, a la sociedad de Sodoma y Gomorra, cuando habla el profeta que precisamente los pecados de Sodoma y Gomorra fue no extenderle su mano al necesitado, no ayudar al huérfano, no ayudar a la viuda, porque andaban en la ociosidad. Y entonces esto reflejaba, según los sociólogos, indicadores que hablan de una sociedad en anomía. Bueno, lo que me llama a mí la atención es que muchas de estas cosas son las que estamos viviendo en este país. Todas estas cosas realmente las tenemos en este país. Ahora, esto que estamos aquí viendo, no lo presento, ¿sabes por qué? Porque estos hombres el siglo pasado se ponían a meditar y a considerar que esto es lo que afecta en una sociedad, pero la Biblia nos lo dice ya desde hace muchos años atrás. La Biblia nos lo dice desde hace mucho tiempo atrás. La Escritura nos habla, por ejemplo, cómo la violencia vino a la tierra y cómo eso generó corrupción.
Es decir, que desde el mismo Génesis la Escritura nos habla de esta violencia y de la corrupción que genera la tierra, o más bien la maldad, cómo genera corrupción en la tierra, y la maldad se multiplica a tal grado que entonces interviene Dios, actúa Dios. Vamos a ver lo que dice aquí Génesis capítulo 6, verso 11. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura en Génesis. Nos dice esto, amado. En aquel tiempo, recuerda, estamos hablando aquí la generación de Noé. Nos dice que en el tiempo de Noé, Dios, cuando miró hacia la tierra, veía inclusive que el pensamiento de los hombres era continuamente el mal. Continuamente estaban pensando en el mal. Había quien estaba pensando en el robo, había quienes estaban pensando en quitarle sus pertenencias a alguien más. Había quienes estaban pensando en distintas cosas. Otros estaban pensando en la borrachera, otros estaban pensando en el adulterio, otros estaban pensando a lo mejor en cómo poder hacer mayor sus ganancias, robando, defraudando, mintiendo, engañando a las personas. El pensamiento de los hombres dice que era continuamente el mal. Amado, la tierra estaba corrompida en ese entonces. Esa generación se había corrompido a tal grado que ellos pensaban solamente en el mal. Y podemos observar que precisamente la maldad que había llegado, que se había dado en esa generación, venía desde el tiempo de Adán. Desde el tiempo de Adán, esa primer desobediencia que hubo en Adán. Después vemos en el seno de Adán se da el primer asesinato, el primer homicidio, en este sentido, Caín, que mata a su hermano Abel. Y después, mira, la Biblia nos habla de dos linajes. Nos habla del linaje de Set hasta llegar a Noé, y después también nos habla del linaje de Caín, y nos habla precisamente de un hombre que era un hombre muy malo, un hombre perverso, uno de sus descendientes de Caín. Y este hombre, la verdad, en ese sentido, o la Biblia lo que transmite ahí es precisamente cómo la maldad incrementa y tiene repercusiones en las siguientes generaciones. Amado, lo que decían los sociólogos, eso es algo que la Escritura nos lo dice desde el mismo Génesis. La maldad va a corromper la tierra. La maldad va a corromper la tierra, y por causa del pecado, por causa de la maldad, la tierra se está corrompiendo. Ahora, ¿qué quiere decir que la tierra es corrompida? Por ejemplo, esa palabra corromper es un sinónimo es un sinónimo de algo que se pudre, algo que se está pudriendo. Y por ejemplo, las amas de casa, si usted tiene, por ejemplo, un jitomate, algo así en su refrigerador, busca conservarlo, que no sea afectado, que no se eche a perder. ¿Qué pasa si deja uno de esos jitomates y ese jitomate está dañado, está mayugado, está ahí, que se está pudriendo? ¿Qué va a hacer con los demás? Uno empieza a corromper a los demás. Y en ese sentido, la maldad, eso es lo que genera. El pecado, eso es lo que genera. Entonces, la Escritura nos enseña que precisamente cuando no se le pone un alto a eso, esa maldad avanza y va más allá y va más allá. Estos hombres del libro de Génesis que nos habla, dice que el pensamiento de ellos era continuamente el mal. Estaban pensando continuamente en ese mal. La violencia había llegado a tal grado. Parece que uno de los mayores indicadores que se veía de maldad en la generación de Noé era que la tierra estaba llena de violencia. Amado, y decíamos hace un rato, los crímenes, los suicidios, la violencia
es uno de los indicadores. Eso es lo que vemos en nuestro tiempo. ¿Cuánta violencia hay en este tiempo? Hay hombres que golpean a sus esposas. Hay hombres que están ahí haciendo daño hacia su prójimo por robarlo, por hurtar, por quitarle cosas. Y entonces observamos a personas que por la violencia hacen daño a otros. La violencia que genera precisamente los apetitos sexuales desordenados en muchas personas. ¿Sabías que la pornografía genera violencia? La pornografía genera violencia. ¿Cuánto acoso sexual hay en este tiempo? ¿Cuántos abusos sexuales hay en este tiempo? ¿Cuántas violaciones hay en este tiempo sobre mujeres, sobre niños o sobre otro tipo de personas? Y eso genera precisamente, o esto lo podemos ver en la maldad, o sea, la violencia que hay en este tiempo. Seguramente tú, al escuchar una noticia, al oír en la radio, al estar recibiendo el comentario de una noticia a una niña que la dañaron y la abusaron, la robaron, quizás hicieron daño con ella. Escuchas a lo mejor a personas que la misma madre consintió la violación de una de sus hijas. Consintió la violación de una de sus hijas y el padrastro abusó de ella. Y eso, ¿de qué estamos hablando, amado? Estamos hablando de la violencia. ¿Cuántos asesinatos hubo en la noche de este viernes a sábado y lo del sábado para hoy? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos asaltos en la calle? Subirte al camión, subirte al medio de transporte, a veces pues ya escondes el celular y solamente cargas por ahí alguno, aunque ya hasta esas se las saben, ¿no? Los delincuentes. Y el que no saca el celular de veras, pues les da el cachazo, si bien le va. ¿Cuántas cosas no escuchas de la violencia, los robos, y que una persona precisamente fue asesinada, acribillada en un asalto? Eso habla de la violencia, amado. Bueno, la generación de Noé nos dice que era una generación donde había esta violencia. Era tanta la violencia que la tierra se estaba corrompiendo. Amado, pues lo que vemos ahorita de violencia no empezó el día de ayer. La violencia que ahorita tú escuchas, ves, la violencia que aún llega a tu vida, quizás eres víctima de algo de la violencia. Eso no inició el día de ayer, es algo que viene de tiempo atrás. Y esa violencia ha surgido a causa de la ausencia de muchas personas que no han estado en el hogar, de líderes que no han estado en el hogar. Yo quiero decirte que, por ejemplo, el libro de Jueces es un libro que resume todos sus relatos en algo. Y en aquellos días el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había rey en ese entonces en Israel. ¿Sabes por qué dice eso el libro de Jueces? Porque está haciendo referencia que al no haber una autoridad, no un autoritarismo, una autoridad, al no haber una autoridad dentro de una casa, entonces cada quien hace lo que bien quiere. Al no haber una autoridad en una comunidad, cada quien hace lo que quiere. Al no haber una autoridad en los ámbitos donde debe de haber establecida una autoridad, cada quien hace lo que quiere. Amado, esos tiempos somos los que vivimos. Hay personas que están en ciertas posiciones, pero como si no estuvieran. Hay hombres en las casas, pero como si no estuvieran, porque no han tomado su papel de autoridad. Y autoridad no es llegar y gritar, no es llegar y golpear, no es llegar y mandar, no es llegar y decir esto y decir aquello y decir ahora se va a hacer lo que yo digo. Es empezar precisamente a servir. Y muchas de esas cosas no se han dado dentro de los hogares. Ahí es donde empieza la corrupción. Entonces la generación de Noé, amado, era una generación donde había mucha violencia y había precisamente un incremento de la corrupción. Ahorita es un concepto quizás muy sonado, ¿no? La corrupción es algo que suena mucho. Y por ejemplo, saber lo que pasaba con esas cuestiones de la gasolina y todo eso hace ver la gran corrupción, hace ver todo lo que estaba escondido. Amado, mira cuántas cosas así estarán en las vidas de los hombres, en la sociedad en la que estamos, en la sociedad en la que vivimos.
Entonces todo eso refleja los tiempos de anomía, tiempos donde se vive sin ley y la gente quiere vivir sin ley. Hay una grande maldad en esta tierra, amado. Hay una grande maldad. La maldad del hombre estaba llenando la tierra en el tiempo de Génesis, y quiero decirte que la maldad del hombre está llenando también esta tierra, en esta generación. La humanidad, el punto siguiente, en el tiempo de Génesis, en la generación de Noé, esa humanidad rechazaba todo lo bueno de Dios o todo lo que Dios había creado. Y amado, así vemos en este tiempo, el hombre no tiene nada de compromiso hacia su prójimo, no tiene nada de compromiso hacia su semejante. Es un tiempo donde la corrupción está viviendo en este tiempo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La maldad corrompe la tierra, y mira, por ejemplo, aquí podríamos resumir de la siguiente forma aspectos que nos deja ver el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos habla del Edén. El Edén fue corrompido, el Edén se corrompió por Adán y Eva. La desobediencia a la ley de Dios, ¿no? El mandamiento de Dios. Esa podríamos decir que fue el inicio también de una corrupción, el inicio de la corrupción de la tierra. Otro punto más, mira, en la generación de Noé, algo que corrompió la tierra fue el grado de violencia. El grado de violencia, la cantidad de violencia que había en esa generación. Si pasamos más adelante, nos habla el libro Génesis de una sociedad llamada, unas poblaciones llamadas Sodoma y Gomorra. Los pobladores de Sodoma y Gomorra también corrompieron la tierra por la inmoralidad sexual. Y si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, llegamos también a un punto de entender que Israel, el pueblo de Dios, se corrompió también en Canaán, porque abandonaron a Dios. Después de haber entrado a la tierra prometida, pasaron algunos años, vinieron reyes, se fueron reyes, otros surgieron, y ese pueblo se corrompió, abandonó a Dios. Bueno, quiero decirte que en estos 4 puntos que estamos aquí observando, esos 4 podríamos decir puntos de la historia del Antiguo Testamento, en esos 4 puntos siempre Dios tuvo que intervenir para ponerle un alto a la maldad del hombre, para ponerle un freno a la maldad del hombre. Por ejemplo, en Adán y Eva, ¿qué pasó? Fueron echados del Edén. Dios tuvo que poner un alto a esa maldad. En la generación de Noé, ¿qué aconteció? Todos lo sabemos, ¿verdad? Hemos oído esa historia, ese relato. ¿Qué vino? ¿Qué vino? No lo escucho. Vino un diluvio. En la sociedad de Sodoma y Gomorra, ¿qué tuvo que venir? ¿Qué alto vino de parte de Dios para esa sociedad? Dice la Escritura que vino fuego y azufre sobre esas poblaciones. Sobre el pueblo de Israel, ¿cómo Dios detuvo la maldad del pueblo de Israel? ¿Alguien sabe cómo detuvo Dios esa maldad cuando el pueblo le había dado ya la espalda a Dios? Fueron deportados, se los llevaron cautivos a Babilonia. Ahí Dios le puso el alto a la maldad del pueblo de Israel. Previo a eso envió profetas y vinieron amenazas de invasión, vinieron momentos de dificultad a ese pueblo. Y entonces la verdad es que llegó un momento donde Dios ya dijo: hasta aquí va a llegar tu maldad. Y entonces vino el ejército de Babilonia y fueron deportados, fueron exiliados. Dios la sacó de la tierra de Canaán y se los llevó a que fueran como esclavos en otras tierras. Y Dios ahí puso un alto a la maldad. Bueno, quiero decirte que nosotros, esta generación en la que estamos viviendo, Dios ahí a cada una de esas generaciones, por esas maldades que ellos cometieron, Dios les puso el límite. A Adán y Eva por la desobediencia, a Noé por la violencia, a Sodoma y Gomorra por la inmoralidad sexual, al pueblo de Israel por haberlo abandonado, por haberse olvidado de su Dios, de su Salvador.
Dios les puso un límite, pero quiero decirte que la generación en la que nosotros vivimos tenemos estas 4 cosas. Vivimos en estas 4 condiciones. El hombre es desobediente a Dios. El hombre vive en violencia. El hombre en esta generación está viviendo en la inmoralidad sexual. Y en esta sociedad, mira, muchas iglesias y muchas personas cristianas le están dando la espalda a Dios, están abandonando a Dios, se han renunciado a las cosas de Dios y se han ido tras los placeres y los deleites. Estamos viviendo en una generación que está colmando la medida. Está colmando la medida del juicio de parte de Dios. Qué terrible es eso, amado. Y eso representa o refleja el grado de anomía, el grado de una sociedad que quiere vivir sin ley, sin mandamientos, sin ordenanzas, sin límites. Que cada quien haga lo que le plazca, que cada quien haga lo que bien quiere o lo que bien desea. Y si no hay algo que te avale lo que tú quieres vivir y hacer, mira, pues vamos a crear una ley que te dé permiso para vivir de esta manera. Por ejemplo, hay personas en otros países que están buscando que se reduzca la edad para que un hombre adulto pueda casarse con una adolescente. Entonces imagínate, eso en nuestros tiempos puede clasificarse como pedofilia, porque no es mayor de edad. Entonces puede casarse, puede tener relaciones, puede tener encuentros con esa joven, con esa adolescente. Pero hay gente que está buscando que ahora se reduzca la edad para que él pueda formar, por decirlo así, esa relación ante una autoridad. Esas son las leyes que son prescritas en tiranía, amado. Entonces estamos observando el grado de maldad en la que estamos viviendo. Bueno, quiero decirte que este es un grande peligro para nosotros. Aunque yo no sé cómo tú vives, yo no sé cómo es tu vida. A lo mejor hay aquí alguien quien la maldad en su vida ha incrementado, y piensa nada más unos años atrás cómo era tu vida. Piensa en un tiempo atrás cómo eras tú, cómo vivías, cómo estaba tu vida. Yo no sé cómo vives, amado. Yo no sé cómo es tu vida realmente, pero piensa cómo ha sido tu vida. Quizás esa maldad ha incrementado en tu vida. Lo que antes te daba pena hacer, ahora te sientes ya sin ningún límite, sin ninguna restricción, y te has atrevido a hacerlo. Has mirado lo que no tenías que mirar. Has hablado lo que no tenías que hablar. Has hecho lo que no tenías que haber hecho. Has tomado lo que no tenías que haber tomado. Seguramente en algo, o quizás en alguna situación, al tú no estar con Dios, al tú no estar con Cristo, algo de tu vida ha sido corrompida por la maldad en la que tú estás. ¿Con quién te has juntado? ¿Cuáles son las conversaciones en las que tú te relacionas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son esas personas de las cuales admiras, te juntas, estás ahí viendo? A lo mejor te relacionas y has caído en cosas que realmente te están destruyendo. Y no solamente a ti, van a destruir tu familia. ¿Van a destruir tu relación con tus padres? ¿O van a destruir tu relación con tu esposo? ¿O van a destruir la relación precisamente con otra persona ahí cercana a ti? Amado, la verdad es que hay un efecto de la maldad en nuestro entorno. Vamos a ver cómo se observa ese efecto de la maldad en el entorno en que nosotros estamos. Ese efecto de maldad en el entorno en que tú y yo podemos vivir. ¿Sabes qué efecto produce la maldad en cada uno de nosotros? Pudiera producir esto, o está produciendo esto. Es que las personas se acostumbran a lo malo. Cuando tú estás cerca o estás en un entorno donde observas cosas que antes te parecían malas, en algún momento de tu vida las terminas aceptando. O las terminas ya viendo, ya no las ves tan peligrosas, tan graves. Ya no empiezas a mirar esas cosas como algo delicado. Antes eran noticias que a lo mejor te alarmaban, te espantaban, te generaban a lo mejor alguna impresión en tu vida, pero ahora parece que es parte de lo cotidiano.
Parece que es parte de lo normal. Y cierto o no, lo que ahora se vive, lo que se vive en estos tiempos, ahora resultan cosas que ya nos estamos acostumbrando. La gente se está acostumbrando a escuchar ese tipo de información, de noticias, de acontecimientos, y eso es un peligro, amado. Es un peligro en una sociedad, que una sociedad se acostumbre al mal que hay en su entorno. Ahora imagínate esto en una iglesia. Si de por sí está mal que la sociedad se acostumbrara a eso, ahora una iglesia se acostumbre a la maldad que se observa en su entorno, eso es todavía más crítico. También cuando la maldad está incrementándose, cuando crece esa maldad, se pierde un sentido de compasión. Ya no hay dolor por el daño en otra persona, es decir, ya no causa compasión a las personas precisamente el ver el daño de los demás. Cada quien está mirando por sí mismo. Por ejemplo, los esposos que se divorcian ya no ven el daño que van a generar en sus hijos. O ya no vemos a delincuentes que de alguna forma antes se limitaban a hacer el daño hacia las víctimas. Querían evitarse el hacer el daño a la víctima. Ahora son, dice la gente, son desalmados, o sea, como gente que no tiene alma, gente que no tiene corazón, gente que no tiene compasión. Qué curiosos términos a veces se usa. La gente que ahora está perdiendo la compasión, gente desalmada, gente que no tiene misericordia si se trata de el robo a una mujer o un secuestro de una mujer que puede tener hijos, que sus hijos van a estar en lamento, en tristeza al haber perdido a su madre. Pudieron haberla abrazado muchos años, estaban en una edad muy corta y ya no la van a abrazar más porque un hombre le quitó la vida a esa persona porque no le dieron lo que él buscaba. Y estamos hablando de ese sentido que se pierde de la gente, se pierde el sentido de compasión. Y también quiero decirte que en un sentido social, aunque la gente no sea mala, no todos son secuestradores, no todos son asesinos, no todos hacen algún ilícito de esa magnitud. Pero mira, a veces ya ni te preocupa el que está ahí a tu lado. A veces ni con el que duermes, ni con la persona con que vives te preocupa. A veces no te preocupa ni cómo está tu papá, ni cómo está tu mamá. No te preocupa cómo está tu hijo, no te importa cómo está tu vecino. No te importa, o sea, perdemos un sentido de compasión hacia los demás. A veces ya no ves al vecino varios días y cuando lo ves, a lo mejor ya te sientes tranquilo y dices, ya lo vi. Pero ¿qué habrá vivido ese vecino? ¿Qué habrá vivido esa persona? Perdemos un sentido inclusive de compasión hacia esas personas. ¿Cuántas personas en los hospitales? ¿Cuántas personas en las cárceles? ¿Cuántas personas realmente con alguna necesidad que está sobre sus vidas y perdemos un sentido de compasión? Amado, yo quiero decirte que en nuestra sociedad eso se está viendo. Nuestra sociedad está perdiendo un sentido de compasión. También otro punto es que se pierde el temor al castigo, amado. Se pierde el temor al castigo. Mira, vamos a ver lo que nos dice aquí el libro de Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Eclesiastés 8:11 nos dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces aquí algo nos está diciendo de mucha importancia, amado. Cuando se incrementa la maldad, se pierde el castigo a lo malo. Y mira, eso tiene que ver inclusive con las personas que están para establecer la justicia. A veces en una sociedad así donde hay anomía, se castiga al inocente y el delincuente está en la calle. La verdad es que podrá haber excepciones de que el delincuente esté en la cárcel, pero son las rarezas, ¿no? Son las rarezas.
Y vemos que las personas que están para impartir el castigo, por ejemplo, en una casa, los padres son para establecer también un castigo. No, hermano, no predique de eso, van a decir, ¿no? Los jóvenes, no, hermano, eso no lo debe de predicar. Los jóvenes están precisamente en una casa, tienen a sus padres que ven por ellos, y sus padres están obligados en transmitir buenas cosas, principios. No solamente comprarle los tenis, no solamente darle dinero para la escuela y algún gustito, ¿no? Algo que quiera comprarse, algo que quiera hacer la persona. O sea, no es ese sentido el concepto de padre solamente. Los padres también están establecidos para poner una disciplina dentro de la casa, establecer un orden dentro del hogar. Y gloria a Dios. Entonces, no solamente es para recompensar, también hay momentos donde los padres tienen que castigar. Mira, la autoridad no nos da aplausos, ¿verdad? ¿Quién ha recibido de aquí un premio porque no se brincó el semáforo del alto, el del stop, el que se tiene que... ¿A quién le dieron un reconocimiento de buen ciudadano? ¿A quién le han dado un premio porque hoy, este año, no robó algo? ¿A quién de ustedes le ha dado un premio así? Bueno, pero una autoridad lo que sí debiera de hacer es castigar al que ha hecho lo malo. Entonces, mira, cuando no se castiga lo malo, nos dice aquí Eclesiastés, es que el corazón del hombre va a estar dispuesto a volver a hacer lo malo. Y no solamente él, sino que otros van a ver que como no reciben castigo, entonces también lo van a hacer. Lo van a hacer. Y quiero decirte que cuando la maldad se multiplica, en una sociedad se pierde el temor al castigo. Yo a veces estoy revisando algunas noticias y fíjate que hay un reportero que describe algunas cosas, habla de ciertas personas que fueron detenidas, pero algunos dice es su séptima detención y ha salido libre. Lo vuelven a dejar libre. Hasta el reportero está indignado porque no recibe una sanción por el delito que está cometiendo. Bueno, se pierde el temor al castigo. Los hombres están perdiendo el temor al castigo porque no lo han recibido. Pero mira, esto es un engaño, la verdad. El hombre piensa que no va a recibir castigo de aquí, pero Dios, recuerda, Dios le puso el límite a todas esas generaciones. También le va a poner un límite a la maldad que hace el hombre en esta tierra. Yo quiero decirte algo, y no lo digo en forma de amenaza, no lo digo en forma de ultimátum, lo digo en realidad. Si tú estás en una maldad, Dios te va a poner un alto. Amado, si tú estás en la maldad, Dios te va a poner un alto. No es una amenaza, amado. Es la forma en que Dios obra. Pero mira, Dios obra de dos formas. Nos pone un alto, o nos da el tiempo precisamente para arrepentirnos. Y creo que es el tiempo que tenemos en esta generación. Es un tiempo para que la generación en que estamos viviendo se arrepienta de sus malas obras. El último punto de esta diapositiva, bueno, tiene que ver con lo que decíamos, propenso a volver a realizar la mala obra. Y ya citábamos este texto de Eclesiastés. Hay una predisposición, una persona está propensa a volver a realizar la mala obra. Ahora, con todo esto, amado, ¿Dios está indiferente a la maldad de este mundo? Definitivamente no. Dios está indiferente. A Dios no le interesa la violencia que se está viviendo. No le interesa la magnitud de ilícitos, de corrupción, de robos, de asaltos, de homicidios, de violaciones, de secuestros, de todas las cosas que nosotros estamos observando en esta generación. ¿Dios se habrá olvidado de todo eso? A veces la gente piensa que sí. Al haber tanta maldad, al haber tanta violencia, al haber todas estas cosas, seguramente es porque Dios ya se olvidó de esta generación. No, amado, la verdad es que no. Dios no se ha olvidado de esta generación. Más bien,
lo que sí nos revela la escritura en el libro de Génesis. Mira cómo está Dios pensando y viendo todo lo que hay en esta generación. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lo que sí ve Dios en esta generación está precisamente con un dolor, un quebranto. Es decir, en Dios hay un quebranto a causa de la violencia y de la maldad. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no verá cuando muere una inocente, un niño que es abortado? ¿Qué sentirá Dios cuando eso acontece? Cuando un pequeño es abusado sexualmente, ¿qué sentirá Dios en esa humillación, en esa vileza que hace el hombre? Cuando una mujer es maltratada en esta tierra, ¿qué sentirá Dios? ¿Qué verá Dios desde los cielos? Mira, hay dos cosas aquí interesantes. Una nos dice que se arrepintió Dios, y la siguiente es que le dolió en su corazón. Seguramente lo que voltea a ver inmediatamente Dios no es al agresor, no es al malvado, al perverso. Voltea a ver a la víctima, voltea a mirar al que está en el dolor. Y yo quiero decirte esto muy importante, amado, que Dios siente empatía por los que sufren por la maldad de otros. Así es que si tú eres una persona que está sufriendo o has sufrido por la maldad de otros, Dios tiene empatía. ¿Qué quiere decir esto de empatía? O sea, comparte o siente, sabe lo que tú sientes y se pone en tu lugar y quiere estar ahí contigo para ayudarte, para consolarte, para animarte en la situación que tú estás viviendo. Amado, esto nos debe de hacer entender el corazón de Dios. Así es que el Dios que vemos en el Antiguo Testamento no es diferente al del Nuevo Testamento, porque es un Dios misericordioso, compasivo, un Dios que se acerca al débil, un Dios que ve por el débil, por el huérfano, por la viuda, por aquel que tiene alguna necesidad, que está en alguna aflicción. Ese Dios que se acerca hacia esas personas. Entonces sintió Dios tristeza en su corazón y sintió también empatía por aquellas personas que estaban sufriendo por causa del dolor, por causa de la maldad de otras personas. Y en esta generación así ve Dios. Por eso cuando leemos Mateo 25, cuando Jesús dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, viniste a mí, fui forastero y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitasteis. Dice: cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces es un Dios que tiene empatía por aquel que sufre a causa de la maldad. Y sabes, esto debe de darnos por otro lado un aliciente, una esperanza y también un consuelo, el entender que cuando tú te enfrentas a una situación donde la maldad llega a tu vida, no estás solo. Ahí está el Señor Jesús. Él quiere ayudarte, porque Dios no tiene ese plan ni ese propósito. No tenía ese plan ni ese propósito, que la tierra estuviese corrompida de esta manera. Ahora, decíamos aquí, Dios se acerca a esas personas, a esas víctimas de la maldad, y Dios quiere consolar y ayudar a esas personas. Entonces, cuando dice aquí que a Dios le dolió en su corazón, Dios veía todas estas cosas. Por eso ha encargado ahora a la iglesia a que la iglesia no se cruce de brazos, que la iglesia no esté solamente el día de reunión, ¿no? Que la iglesia no esté solamente en ciertas reuniones, sino que la iglesia vaya a buscar precisamente a aquellos que sufren, aquellos que están en dolor, en aflicción, en necesidad, que prediques las buenas nuevas, que vayas por esas personas, porque recuerda lo que decía Jesús ahí en Mateo 25, o sea, ¿a quién se lo está hablando? A los discípulos. Les estaba diciendo: bueno, cuando ustedes hagan estas cosas, serán los que estarán a mi derecha, pero si no hicieron estas cosas, entonces estarán del lado izquierdo, del lado de los cabritos. Mis ovejas hacen estas cosas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Juan, ¿verdad?
Entonces, amado, hay un llamado para la iglesia a estos tiempos, porque aunque hay anomía, porque hay un incremento de la maldad, es un tiempo donde la iglesia no debe de estar estática, paralítica, enferma, débil. Es un tiempo donde la iglesia debe tomar la fortaleza en el Señor y hacer la obra de Dios. Amén. Mira, la Escritura nos da la razón por la que viene la maldad, el incremento de la maldad. Vamos a ver por qué se aumenta la maldad en la tierra. ¿Por qué se da el aumento de la maldad? Son dos razones. Una de ellas es abandonar a Dios y olvidarse de Él. O sea, abandonar a Dios o olvidarse de Él, podríamos decirlo también de esa forma, porque hay quienes han conocido a Dios y se apartan de Dios, o hay quienes nunca le han conocido, pero también se han olvidado de Dios. No han puesto a Dios en sus proyectos, en sus planes, en sus pensamientos. Y amado, esa es la generación en la que vivimos. Generaciones donde jóvenes o iglesias o cristianos, personas que antes estuvieron caminando con Dios, haciendo la voluntad de Dios, es más, hasta servían, eran predicadores, tocaban la alabanza, servían ahí a los jóvenes, tenían alguna gracia recibida de parte de Dios, un don en sus vidas de parte de Dios, y ahora están lejos de Dios, abandonaron a Dios. Bueno, quiero decirte que decíamos hace 8 días, estamos viviendo tiempos donde hay una apostasía en muchas iglesias o en muchas congregaciones. Algunas de ellas estuvieron con Dios, otras nunca han estado con Dios, pero al ser una iglesia o autodenominarse iglesia de Dios, ya reflejan precisamente una apostasía en la que están viviendo. ¿Y cuántas iglesias están así? Entonces, mira, amado, por un lado, vamos a decirlo, lo que se cose en el ámbito del mundo, en la tierra, pero por otro lado, lo que se cose dentro de las iglesias. Todo abona al mismo caldo de cultivo, a la misma consecuencia, el incremento de la maldad. Entonces, abandonar a Dios y olvidarse de Él, esa es la primera razón. Y la otra, la falta de temor. Porque hay gente que aunque esté en iglesias no tiene temor de Dios. O vemos a gente allá afuera que alguna instrucción sobre Dios recibió, mira, ya sea la más sencilla, la más pequeñita, ni siquiera fueron a un curso bíblico, ni siquiera fueron ahí a un seminario, no fueron a lo mejor a algún instituto bíblico, algo por el estilo, pero algo de Dios recibieron de los padres, de los abuelos, o a lo mejor de alguna iglesia, bien o mal, no clasifico, no estoy hablando de que si era la correcta o la incorrecta iglesia, estoy hablando de que algo vino de Dios a ellos. Dios les manifestó algo de Él. Y bueno, aún con todo y eso hay una falta de temor de Dios en estos tiempos. Vamos a ver lo que dice aquí Jeremías 2:19, por favor. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, la maldad, cuando se multiplica la maldad, es porque el hombre ha dejado a Dios. Y así vivimos en una sociedad que quiere abandonar a Dios. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el siglo pasado, cerca de los años 70, la década de los 70, se prohibió que se leyeran las Biblias en las escuelas y que también se dejaran de hacer oraciones dentro de las mismas escuelas. Bueno, no solamente salieron de las escuelas, creo que salieron hasta de las mismas iglesias, ¿no? Las Biblias y las oraciones salieron de las iglesias, se convirtieron en clubes sociales. Y no solamente de las escuelas y de las iglesias, se dejaron de vivir los principios cristianos
también en las familias, es decir, que salieron también de las escuelas, de las casas, salieron también de las familias. ¿Y qué produjo eso? Un incremento de la maldad. Una sociedad que se olvida de Dios. El otro ejemplo que tenemos lo tenemos en la Escritura, ¿no? Lo decíamos hace un rato, el pueblo de Israel. Ve solamente desde el libro de Jueces en adelante, observa precisamente la historia del pueblo de Israel, y en ella son momentos donde estaba con Dios, estaba en la cima, y después se sentía muy mal y estaba lejos de Dios, terminaban adorando ídolos, hacían cosas terribles, había ahí maldad tremenda, se incrementaba la maldad por haberse olvidado de Dios. Entonces, abandonar a Dios y la falta del temor a Dios son estas razones por las que la maldad se aumenta. Y amado, así es como vivimos en este tiempo. La gente se ha olvidado de Dios. La gente se está olvidando de Dios. La gente ha querido hacer a un lado a Dios de sus vidas. Creemos también que Dios está queriendo hacer cosas nuevas, porque está viendo también un despertar en otra parte de la sociedad, y la iglesia necesita orar para que eso vaya más, haya personas que despierten a su necesidad espiritual y se vuelvan al Señor. Vamos a ver algo muy importante. Este texto nos dice, mira, vamos a ver una traducción de este mismo pasaje de Jeremías 2:19. La traducción es la Nueva Versión Internacional. Lo que quiero es comparar este pasaje con esta otra versión. Mira lo que dice: tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces aquí esta versión nos da un punto muy importante, amado. Nos dice: ponte a pensar, pongámonos a reflexionar. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que reflexionar, y es algo que debes de hacer de forma muy personal, amado. Tú tienes que reflexionar sobre lo que tú has hecho en tu vida. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Cómo está Dios ahí en tus pensamientos, en tus ideas, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu forma de ser? ¿Cómo está Dios? O sea, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? A lo mejor a Dios lo hemos hecho ahí a un lado. Amado, yo creo que es el tiempo donde tenemos que reflexionar, porque aquí mismo nos dice, le estaba hablando a un pueblo que estaba ahora probando lo amargo de haber dejado a Dios, un pueblo que ahora estaba recibiendo las consecuencias de haberse olvidado de la palabra de Dios, de haberse olvidado del temor de Dios, de haberse olvidado del mismo Señor, se había olvidado de Él, y entonces ahora estaba probando lo amargo. Ya no le era dulce el pecado, ya no le era sabroso la maldad que había cometido tiempo atrás. Por eso le dice: tu maldad te va a castigar. Tu maldad te va a castigar. Ya no te vas a ver de la misma manera. Mira, ahora ve cuán amargo es el dejar a Dios. Amado, y ese es el tiempo en donde nosotros tenemos que reflexionar. Es un tiempo donde nuestra sociedad, nuestras familias, tú como persona, tú que ocupas una posición dentro de un hogar, tú como joven, has abandonado a Dios, y la respuesta la tenemos aquí, porque lo que va a hacer el cambio precisamente al incremento en la maldad es que nosotros nos volvamos a Dios. Es que el hombre se vuelva a Dios, deje de hacer lo malo, que pare un alto ahí en sus caminos, como dice el mismo profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ese camino. Amado, es el tiempo de buscar el camino de Dios, acercarnos a Dios. Y mira, Dios nos está dando el tiempo de que sea así, porque también en ese, pudiéramos decir en un sentido, nosotros podemos detener el incremento de la maldad. ¿Cómo? Tomando este compromiso con Dios, volviéndonos a Él. Si tú y yo no lo hacemos, si esta generación no lo hace, si esta sociedad no lo hace, entonces va a intervenir Dios, y ahora Él le va a poner un freno.
Pero mira, nos puede pasar que se repita lo que dice este texto de Jeremías. Ve cuán amargo es el haber dejado a Dios. Amado, y ya estamos probando los frutos amargos, estamos probando las cosas amargas que ha traído la violencia. Tú lo has vivido, tú lo has sentido, tú lo has experimentado. Si no tú, una persona muy cercana a ti, cuando llega tu hija y te cuenta que le pasó esto, cuánta angustia hay. Cuando escuchas que a lo mejor a fulano, tu familiar o a tu vecino le pasó tal o cual circunstancia, tuvo este problema, alguien la dañó, su esposa la golpeó. ¿Cuánto genera esa situación, amado? Estamos viendo cómo la maldad se está multiplicando. Por eso también debemos de entender que Dios nos está llamando a volvernos a Él. Ahora vamos al siguiente punto, amado. Necesitamos volvernos a Dios, decimos hasta aquí, y ese es el llamado que Dios nos hace. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué de las personas que ya se han vuelto a Dios? Amado, nosotros no podemos tener una conformidad. Si nosotros tenemos una conformidad a la maldad, eso también se denomina maldad. No sé si me explico. La conformidad a la maldad también es maldad. El que tú no hagas nada por lo que se está observando, eso también habla de la maldad en la que nosotros estamos cayendo. Creyentes que no están viendo las cosas que están a su alrededor, o que dicen, bueno, mientras no me pase a mí, mientras yo esté cómodo aquí escuchando mis cantos, mi alabanza, mis reuniones, mi reunión de jóvenes, haciendo esto, haciendo aquello, mira, viviendo de esta manera, bueno, lo demás no hay ningún problema. No hay de alguna forma cristianos o creyentes que estén saliendo a anunciar las buenas nuevas. No hay una iglesia que busque a los que están en debilidad. Recuerda lo que decíamos hace un momento. Dios tiene empatía por el débil, por el que es víctima de la violencia. Así es que nosotros también debemos de ir y buscarlos. Si hay iglesias que no hacen eso, amado, es porque son iglesias que están mirando nada más sobre sí mismas. Están más preocupadas en arreglar sus problemas. Están más preocupadas en cómo van a construir su edificio. Están más preocupadas en qué cosa novedosa van a hacer para poder sentirse bien, sentir que son un grande grupo, para sentirse orgullosos de sí mismos. Amados, esas cuestiones hablan de una iglesia que está en la maldad. Bueno, entonces quiero decirte que tú tienes algo que hacer. Tú tienes que hacer algo ante la maldad que estamos viviendo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que hacer. Si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, si tú eres de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Cristo, y no me refiero a una denominación, me refiero al pueblo que Dios ha limpiado con su sangre. Entonces tienes un deber que hacer. Y yo quiero comentarte algunas cosas. Quiero comentarte lo que Dios estará esperando de nosotros. Uno es que estemos orando por nuestro entorno. Es decir, orar por la familia, orar por tu colonia, orar por esas autoridades que están ahí puestas en tu colonia, o aún por las mismas autoridades de esta nación. Orar por esas personas que están en enfermedad. Si hay en tu iglesia, si en tu familia hay personas enfermas, júntate con otro cristiano, con otro creyente, y oren por esa persona que está enferma. Ten compasión hacia las personas que están ahí. Eso, es el siguiente punto. Con tus compañeros de trabajo también puedes orar por ellos. El siguiente punto es: háblales de Dios, háblales de la palabra. A veces pensamos, bueno, ¿qué le digo? Bueno, hay muchas formas de poderles compartir, hablarles tu testimonio, quizás obsequiarles un libro, una Biblia, obsequiarles alguna enseñanza, un tema de la Escritura, o invitarlos a una reunión,
o acercarlos a una persona que les pueda transmitir también la palabra de Dios, es decir, acercarlos con un hermano, acercarlos con otro creyente que pueda hablarles, compartirles el evangelio. Esos son los tiempos, amado, donde nosotros necesitamos hablar de las cosas de Dios. A veces nosotros tenemos varias barreras o ponemos varias barreras. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no estoy preparado, es que no estoy capacitado. Mira, Dios usa cosas muy sencillas. Lo que quiere ver es nuestro corazón dispuesto. Puedes usar precisamente algún folleto, por ejemplo. Dios puede usar una Biblia, Dios puede usar un libro, Dios puede usar una reunión como esta, Dios puede usar algo en lo que esté precisamente Dios dispuesto a hablar de parte de Él. Y entonces cada uno de los que estamos creyendo, que hemos conocido de Dios, necesitamos hablar en este tiempo de Dios. Es cuando más necesitamos predicar. El tercer punto: no dejar de hacer misericordia con tu prójimo. No dejar de hacer misericordia. Acércate a esas personas que tú sabes, ahí en tu calle, alguna persona de tu misma familia. Porque mira, no vamos a empezar a lo mejor a querer ayudar a los de la calle cuando a lo mejor ahí en tu misma familia hay una persona con necesidad. Bueno, acércate con esa persona de tu familia. Si está necesitado, pues ayúdalo. Si no ha tenido para los alimentos, acércate y compártele de tus alimentos. Ayúdalo. Si ha tenido alguna enfermedad, puedes orar por él. Si ha tenido alguna circunstancia difícil en su vida, pues acércate con él, ora junto con él para que él reciba un consuelo de parte de Dios, una ayuda de parte de Dios. Entonces, acercarnos a hacer misericordia a los que están en necesidad. Alguna persona que sea vecino tuyo, quizás sabes que ha enviudado, quizás le puedes ayudar. Quizás es una persona que ha perdido su trabajo, ha tenido alguna situación difícil. Acércate a hacer compasión. Quiero decirte que si hacemos este tipo de cosas, es como vamos a evitar que la maldad y el incremento de la maldad nos condicione, es decir, nos acostumbremos a la maldad que estamos viviendo. Más bien es como dice aquí la escritura. Mira, vamos a ver lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es un tiempo para hacer estas cosas, o sea, orar. Es un tiempo para hablar de la palabra de Dios. Y es un tiempo para hacer misericordia al necesitado. No nos cansemos de hacer esto, amado, porque si nosotros nos cansamos es porque ya nos acostumbramos. Y a lo mejor decimos, no, pero yo qué voy a poder hacer. No, es que está muy difícil, es que es mucho trabajo, es que se requiere mucho, es que es mucho esfuerzo, es que se necesita compromiso, es que se necesita tiempo. Y a veces esas cosas las vemos como cuestiones que nos impiden o como pretextos, no sé cómo decirlo. Pero a veces nos cansamos de hacer el bien. La escritura dice, no nos cansemos de hacer el bien. Es un tiempo de hacer eso. Eso es lo que se refería a Jesús cuando decía, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquel que permanece en el propósito de Dios, teniendo una comunión con Dios, aquel que no le da miedo hablar de Dios porque lo conoce, ha leído su palabra, puede dar testimonio de la verdad, conoce la escritura, me refiero que sabe lo que ha leído y Dios le ha bendecido con esas palabras y transmite esa bendición a otros. Aquel que tiene compasión hacia su prójimo, esas personas, dice, son las que perseveran, son las que permanecen. Y amado, así necesitamos permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame. Alguna de las dos cosas. Quizás tengamos que partir o quizás el Señor venga, pero que encuentre precisamente un pueblo así, un pueblo que permanece
en su palabra, permanece en la Escritura. Vamos a terminar aquí. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Quisiéramos concluir haciendo una oración, y también yo quisiera en este momento pues tomar ocasión, oportunidad para orar por personas que están aquí enfermas. Lo hacemos pues poniendo nuestra confianza en el Señor. Lo hacemos creyendo en lo que Él nos habla en su palabra. Aquí hay personas que quizás están enfermas o están pasando alguna aflicción. Quisiéramos hacer oración por usted. Ahí en su lugar usted puede levantar su mano. Si está en alguna enfermedad, en alguna aflicción, y a la vez también oramos por nuestros hermanos o algún amigo que sigue esta transmisión y está en alguna necesidad. Hermanos que no pudieron hoy venir aquí porque están en enfermedad, oramos también por ellos. Amado Señor, queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, Jesús. Son tiempos de mucha dificultad, Padre. La maldad se ha multiplicado y esto es una señal de que tu regreso está próximo. Ayúdanos a permanecer, Señor. No sabemos cuándo regresarás, Padre, pero queremos estar listos para el momento en que tú regreses. Ayuda, Señor, a aquellos que han recibido hoy de este mensaje un llamado a su vida a volverse a ti, Señor. Ayúdalos, Padre. Señor, nosotros debemos de entender que la maldad tiene un límite. Tú nos pides que nosotros se lo pongamos, o también tú se lo puedes poner, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender y a oír tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, que se vuelvan aquellos que necesitan volverse hoy a ti, Señor, que se arrepientan de sus pecados, que se aparten de ese camino, Señor, de maldad en la que han estado. Aquellos que escuchan este mensaje, ayúdalos, Padre. Ayúdalos a reflexionar, Señor. Ayúdalos. Tu Espíritu es el que trae la convicción, Señor. Y Padre, pedimos que también como iglesia nos ayudes, Padre, a no conformarnos a este tiempo, Señor, a no estar cruzados de brazos, Padre. Aún sabemos que entre nosotros también hay necesidades, hay hermanos enfermos, Padre. Desde aquí queremos también orar por ellos, Padre. Pedimos por ellos. Hay hermanos que están aquí y están enfermos. Hay personas que están aquí, Señor, y pudieron venir, están enfermas, Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Hay personas que siguen esta transmisión y quizás están enfermas. Señor, queremos rogarte, Señor, que metas tu mano en esas vidas, en esos cuerpos. Los que estamos aquí, los que se han quedado en casa por causa de que no han podido por causa de su enfermedad, los que siguen esta transmisión, también rogamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, ayudes a cada uno de los que, Señor, nos acercamos hoy a ti, Padre. Nos acercamos para pedirte que metas tu mano en medio de la enfermedad. Sana aquellas cosas, Señor, que agobian nuestros cuerpos, que afligen nuestros cuerpos, Señor amado, que también agobia nuestra alma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú hagas milagros, Señor, en los cuerpos, Señor amado, de las personas aquí presentes, Padre. Esto lo oramos, Señor, Padre, solamente suplicando tu gracia, porque en nosotros no hay nada, Señor. Aún, Padre, la verdad es que en la iglesia en sí no hay nada. Todo proviene de ti, Señor, de la autoridad que tú le das, Señor, a tu iglesia, Padre. Nos enviaste a orar por los enfermos, Señor. Nos enviaste a predicar la palabra, Señor. Nos enviaste, Señor amado, a hablar de tu reino. Aquí está tu iglesia y pedimos en el nombre de Jesús que ayudes a tu pueblo, Señor. Que ayudes a tu remanente, Señor. Que ayudes aún manifestando tu gloria entre nosotros, con estas almas, Padre, con estas personas que están en enfermedad. Sánales, Señor, de esa enfermedad. Ayúdales en tu nombre, Padre. Ayuda a nuestros hermanos que están ahí en su casa, Señor, y a causa de la enfermedad no pueden estar aquí. Pedimos que tú les alivies de toda dolencia, que sane, Señor, sus cuerpos, Padre.
Sabemos que la enfermedad agobia, Señor, pero queremos también, Señor, confiar que las cosas que haces, Señor, es para glorificar tu nombre entre nosotros. Amado, glorifícate en medio de la enfermedad, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que están en aflicción, Señor, aquellos que están en desesperación a causa de una mala noticia, Señor, aquellos que se sienten en angustia por tener una tristeza en su corazón, Señor, de la pérdida de un familiar, una noticia, Señor, que entristece en sus corazones, un secuestro, Padre, algún intento de robo o algo por el estilo. Pedimos en el nombre de Jesús que tú ayudes a esas personas, Padre, que ayudes a aquellos que te buscan en las cárceles, Señor, que les ayudes, Padre eterno, que tú, Señor, metas tu mano también con esas personas, aquellos que son inocentes y que están ahí, Señor, que tú manifiestes tu gloria también, Señor. Oh, Señor, haz un milagro, Señor, tú sabes todas las cosas, Padre. Oramos esto, Señor, tú nos decías que lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo harías, Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Lo pedimos confiando, Señor, en tus palabras. Y te agradecemos, Señor, por este momento, por esta palabra, esta reunión. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues con esa confianza podemos estar esperando en el Señor, también ver su gracia y aún seguir haciendo estas cosas, orando por aquellas personas que están en alguna necesidad. A cada uno de los presentes, pues le invitamos para que siga buscando con todo su corazón de Dios, acercándose a Cristo, meditando en la palabra que hoy reflexionábamos. Y amado, preparémonos porque el Señor está próximo a regresar. Dios le bendiga. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.